una vez más. Vamos a continuar con una larga introducción y contexto cultural del libro de los Efesios. Y para eso vamos a ir a Hechos 20. Vamos a hablar de la despedida del apóstol Pablo a los ancianos en Éfeso, ¿okay? A los ancianos de Éfeso. Vamos a estar en Hechos 20, del 17 al 38. Nos trae un registro de esa última reunión, entre los ancianos de la iglesia de Éfeso y el apóstol Pablo. Entonces, para hoy, vamos a ver si podemos pasar de aquí. Sí, para hoy, lo primero que vamos a hacer es el contexto y escenario de Hechos 20, 17 al 38. Después vamos a ver cuál es el mensaje específico del apóstol Pablo para los ancianos de Éfeso. Es un mensaje de fidelidad, de cuidado pastoral, de doctrina, de cuidados con la doctrina, un mensaje de ejemplo y de servicio. Y por último, vamos a ver acerca de las lágrimas derramadas, porque la palabra lágrimas y llanto se mencionan 3 veces durante este breve pasaje. Entonces, vayamos con lo que es el contexto y el escenario de Hechos 20, 17 al 38. Como les decía, es un registro de la última reunión del apóstol Pablo con los ancianos de Éfeso. Y es así como si tuviéramos un micrófono y estuviéramos oyendo la conversación. A veces la Biblia versión Reina Valera, que es la más común que todos utilizamos, nos trae palabras un poco más complicadas y es más difícil la traducción de estas cosas. Así que hoy les voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. Vamos a leer de la Palabra de Dios para Todos y después para estudiar, vamos a volver a la Reina Valera, ¿sí? Entonces, le invito a que vaya a Hechos 20, 17 y siga la lectura, aunque yo voy a estar en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: estando en Mileto, Pablo mandó llamar allí a los ancianos líderes de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo: ustedes saben de mi vida desde el primer día que vine a Asia, y vieron cómo viví todo el tiempo que estuve con ustedes. He trabajado para el Señor con humildad y con lágrimas, corriendo el riesgo de caer en los atentados de los judíos que habían tendido contra mí. Siempre hice lo que era mejor para ustedes. Les anuncié el mensaje públicamente y en privado. Les dije a todos, judíos y no judíos, que cambiaran su manera de pensar y de vivir, que se acercaran a Dios y que creyeran en el Señor Jesús. Pero ahora debo obedecer al Espíritu e ir a Jerusalén. No sé qué me va a pasar allí. Lo único que sé es que el Espíritu Santo me dice que en cada ciudad, que en Jerusalén me esperan sufrimientos y hasta la cárcel. No me importa ni mi propia vida. Lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio. Dar testimonio de las buenas noticias acerca del generoso amor, que es la gracia de Dios. Ahora, sé que ninguno de ustedes que estuvieron conmigo mientras les anunciaba el reino de Dios me volverá a ver. Hoy les puedo decir algo de lo que estoy seguro. Dios no me castigará si alguno de ustedes no se salva, porque nunca vacilé en decirles lo que Dios quería que ustedes hicieran. Tengan cuidado de ustedes mismos
cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar al rebaño de la iglesia de Dios, la cual compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que después de que me vaya, algunos hombres entrarán en su grupo como lobos salvajes, tratarán de destruir el rebaño, e incluso surgirán algunos de entre ustedes enseñando mentiras y tratando de desviar a los seguidores del Señor para que los sigan a ellos. Por eso, tengan cuidado. Recuerden que por 3 años, día y noche, hasta con lágrimas, nunca dejé de aconsejarles sobre cómo deben vivir. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su generoso amor, de su gracia, el cual puede fortalecerlos y darles la herencia que Dios da a todos los que Él ha hecho formar parte de su pueblo santo. Nunca he querido plata, ni oro, ni ropa de nadie. Ustedes bien saben que yo mismo trabajé para atender mis necesidades y las de los que estaban conmigo. Siempre les mostré que deben trabajar así y ayudar a los débiles. Les recordé esto que dijo el Señor Jesús: uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos, y lloraban mucho, abrazándolo y besándolo, y estaban muy tristes debido a que Pablo les había dicho que no lo volverían a ver, y luego lo acompañaron hasta el barco. Amén. Entonces, estamos allí en Hechos 20 y quería mostrarles un poco lo que es el segundo viaje misionero de Pablo, ¿ok? Y cuando vemos el viaje así, nos imaginamos como cuando salimos de viaje ahora en verano, mucha gente se está yendo de viaje, y nos imaginamos, bueno, vamos de un punto a otro y allí nos paramos a comer y seguimos, o estas cosas. Pero los viajes misioneros de Pablo no eran así. Él llegaba a una ciudad y se quedaba allí 2, 3, 4 años. En Éfeso pasó 3 años. Entonces nosotros lo vemos así en un mapa y lo vemos así como que por aquí pasó, ¿verdad? Y lo vemos rapidito. Pero tenemos que recordar que en cada una de estas ciudades el apóstol Pablo pasó tiempo. Quizás hasta pasó tiempo preso, pasó tiempo predicando, pasó tiempo estableciendo iglesias, pasó tiempo trabajando para el Señor. Y algo más interesante todavía, si queremos ver, es, allí hacemos zoom a la parte de Éfeso y Mileto. Ustedes ven que allí en el mapa están separados, ¿ok? Si yo les pregunto cuántos de ustedes les gustaría ir a ver a Pablo, pues ahora Pablo está allí al final, sí, pero ¿a cuánto le gustaría ver al apóstol Pablo? Bueno, tenemos que ir hasta dónde. Bueno, la distancia entre Éfeso y Mileto es aproximadamente unos 70 kilómetros, ¿ok? Y cuando uno lo busca en Google, uno dice, toma como 1 hora el viaje de Éfeso hasta Mileto. Claro, si uno se va en auto y las carreteras, toma como 1 hora el viaje, ¿sí? Pero estamos hablando de 70 kilómetros en el tiempo del Antiguo Testamento, y estamos hablando que es una distancia como ir de aquí a La Plata o como ir de aquí a Campana. Imagínense ustedes, ir desde acá, desde Núñez hasta La Plata o hasta Campana. Bueno, usted elige cualquiera de los dos, probablemente más como hacia La Plata, porque estaba el puerto de donde se estaba embarcando Pablo, ¿sí? Donde se está embarcando el apóstol Pablo. Y Pablo manda un mensajero para que diga que vengan los del grupo de jóvenes, que eso les gusta caminar, ¿verdad?
¿Dice eso la palabra? No. A que me manden personas para darles el mensaje que les tengo que dar. No. Que vengan ¿quiénes? Los líderes y los ancianos. Y los ancianos, aquí no lo dice la palabra, estamos leyendo entre líneas, pero probablemente Pablo sí mandó a un muchacho para que fuera un poco más rápido a dar el mensaje, ¿sí? Son 70 kilómetros. 70 kilómetros, si usted se mete otra vez en su aplicación y dice que usted quiere ir, por ejemplo, hasta La Plata caminando, son como 16 horas. Ok, 16 horas. Salimos a las 5:30, 6 de la mañana, cuando sale el sol en esta época de verano, y llegamos a las 10 de la noche, cuando ya el sol se ha ocultado prácticamente. Ok, y en sandalias. Y en sandalias. Y sin restaurantes para comer, ni gasolinera. Y no hay paradas para el baño, ni restaurantes para comer en el camino, ni nada de eso. Todo hay que llevarlo empacado. Entonces, imagínense, llega el mensajero y dice: el pastor y los ancianos de la iglesia tienen que ir hasta allá caminando. Es un viaje de 2 días y 2 días más de regreso. ¿Cómo vamos a dejar que el pastor se vaya tanto tiempo? No, el pastor tiene que estar aquí con nosotros porque tiene que hablar con nosotros todos los días. No, los ancianos recibieron el mensaje, fueron hasta Mileto a hablar con el apóstol Pablo, porque a pesar de que no tenían todas las comodidades que hoy tenemos, ellos consideraron que esto era de suma importancia, que esto era de vital importancia. Fueron a hablar con el que constituyó la iglesia, con el que les dio el mensaje de salvación, con el que por primera vez les habló de Jesucristo, de que Dios nos ama y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El primero que les dio ese mensaje y que les dijo: no importa si ustedes no son judíos, si ustedes son griegos, no importa de dónde vengan, si ustedes creen en este mensaje, ustedes tienen salvación y vida eterna. La persona que les abrió los ojos a que hay una realidad mejor y más importante después de esta vida. Cuando Pablo les dice: vengan a Mileto que voy a pasar por allí y después yo tengo que seguir hasta Jerusalén. Agarraron todas sus cosas y se fueron de viaje hasta Mileto, y en Mileto se encuentran. Dice la palabra que llegaron hasta ahí, hasta Mileto, y cuando llegan, Pablo les da un mensaje. ¿Ok? Entonces, recordemos, primero Pablo pasó 3 años, estableció la iglesia, vivió momentos difíciles, fue perseguido, estableció el liderazgo, enseñó una doctrina sana, y al partir a Jerusalén los llama a los ancianos para despedirse. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es este mensaje que Pablo da a los ancianos de Éfeso? Este mensaje lo podemos poner en 4 grandes rasgos. Estos 4 grandes rasgos del mensaje, el objetivo, si pudiéramos hacer un análisis del mensaje, aunque como leímos, está todo entremezclado, ¿sí? Porque son palabras de un Pablo que está enfocado en lo que tiene que hacer, pero que quiere despedirse de sus amigos y quiere dejar la iglesia bien fundamentada. Lo primero que Pablo hace es un mensaje de ánimo, afirma la fe, afirma a los ancianos en su dedicación, enseñándoles, instándoles, animándoles, exhortándoles a permanecer firmes en sus responsabilidades espirituales y a apoyarse unos a otros en sus funciones de liderazgo. En segundo lugar, un mensaje de consagración.
un mensaje de dedicación. Pablo les confió formalmente a los ancianos el cuidado pastoral continuo de la iglesia. Cuiden la iglesia. Eso lo encontramos allí en el versículo 28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. Versión Reina Valera otra vez, ¿sí? Entonces, les encarga la iglesia para que pastoreen en la comunidad con integridad, con compasión. También les llega un mensaje de advertencia, y vamos a profundizar un poquito más en cada uno de estos, ¿ok? El mensaje de advertencia les dice sobre los desafíos que van a venir. Los desafíos que vienen, incluyendo la persecución externa y las amenazas doctrinales internas. Que va a venir gente de afuera que va a decir: no me gusta lo que estás haciendo, no me gusta tu iglesia, no me gusta lo que estás predicando, no me gusta esto. Pero también va a venir gente que se va a meter dentro de la iglesia con una sonrisa y van a tratar de enseñar cosas que no son, y van a tratar de llevarse a la gente lejos de la verdad de Jesucristo. Entonces, incluyendo persecución externa y amenazas doctrinales internas, y enfatiza la necesidad de estar alertas a todo esto. Y por último, la despedida. Esta reunión sirvió como una emotiva despedida de Pablo, fortaleciendo los lazos y reforzando la continuidad y el liderazgo en la iglesia. Entonces, parte de lo que dice este mensaje, si lo vemos aún de otra manera, porque a veces tenemos que ver el mensaje, ese es el mensaje desde el punto de vista de los ancianos, lo que ellos están recibiendo, ¿sí? Están recibiendo ánimo, están recibiendo una consagración, que Pablo les está diciendo: sí, ustedes son los que están allí, ustedes son los pastores que van a estar allí en el rebaño, el Espíritu Santo lo confirma, pero además les da palabra de advertencia y pues se despide. Pero en lo que nos dice Pablo, nos da ejemplo de vida. Fíjense como dice acá el versículo 18, dice: ¿cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia? Y el 19, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido. Entonces, allí va un ejemplo de vida y de trabajo con dedicación, con humildad, en los versículos 19 y 20 y 33 al 35. Ahí está la diapositiva y lo podríamos ver con mucho más extensión. No me quiero extender mucho en esto, pero sí lo podemos ver porque hay algunos versículos que se repiten, porque, como les decía, no es una predicación, estamos examinando un discurso de despedida de Pablo y sus amigos. No es un sermón que Pablo escribió, no están los puntos directos, y sin embargo los podemos encontrar y los podemos ver, así como los de advertencia, los de consagración y todo esto, pero no los encontramos digamos estructurados. Pablo da en su vida y ministerio en Éfeso, da un mensaje de perseverancia y de doctrina sana. El del 19 al 21 nos dice exactamente lo mismo. Para resaltar, el versículo 21 dice: testificando a judíos y a griegos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces fíjense que allí les da, eso es lo que hay que hacer, el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Versículo 24 dice: ninguna cosa hago para mí con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. ¿Sí? Y así podemos encontrar también en el 26 y 27, porque no he rehuido el anunciaros todo el consejo de Dios.
predicar toda la palabra. Pablo quería, yo me quiero exprimir y vertirme en ustedes, en todos ustedes, para que todos ustedes puedan saber, tener ese conocimiento, pero también para que puedan tener esa pasión, esa dedicación que yo tengo para con el Evangelio. Pablo era un hombre apasionado para estas cosas y quería transmitirle esto también a los ancianos de Éfeso. Además, otra vez un mensaje de fidelidad a Dios. Dios es fiel con nosotros estamos llamados a ser fiel con Él, ¿sí? Entonces, Pablo da ejemplo con su vida y una vez más, esto es una charla entre amigos que se están despidiendo, pero Pablo aprovecha para decirles, miren mi testimonio. El apóstol Pablo les dice, y cómo yo he servido con fidelidad a Dios en persecuciones, pero después dice con gozo. Y cuando escribe la carta a los Efesios, que vamos a estudiar más adelante, en Efesios capítulo 3 dice, porque yo estoy preso por ustedes, pero estoy preso de Dios, porque Dios es el que me tiene y Él, su voluntad en mi vida me tiene donde yo estoy. O sea, no lo dice para echarle la culpa, les dice para decirles, donde quiera que yo esté, voy a seguir haciendo lo que Dios me mandó a hacer, sin importar las circunstancias. Aquí tenemos a una familia que vino de visita, se tenían que regresar a Venezuela y se quedaron acá más tiempo. Y se quedaron acá más tiempo y, hermanos, donde el Señor los tenga, allí hay que seguir haciendo su voluntad. Mi testimonio es el mismo. Cuando yo llegué a Argentina, iba a estar acá unas pocas semanas y ya van años. Entonces, donde quiera que estamos, necesitamos seguir haciendo la voluntad de Dios, y un poco de eso nos habla la carta a los Efesios. Pablo, cuando les escribe la carta años después, primero empieza por lo básico y les dice quiénes son en Cristo, las bendiciones que tienen en Cristo. Todo eso está en el capítulo 1. Nos vamos a gozar y nos vamos a deleitar en eso la semana que viene, pero después le dice cómo debemos vivir, que es lo mismo que está diciéndoles en la despedida, pero extendido, porque ahora sí se lo dice por carta y de manera estructurada. ¿Ok? Y lo último, para terminar, hay empatía, hay compañerismo. En el 24 nos dice, pero no estimo mi vida preciosa para mí mismo con tal de que acabe la carrera con gozo. Y ya el 31, acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no cesaba de exhortarles con lágrimas. Hermanos, a mí me encanta cuando podemos recibir testimonios acá en la iglesia, porque yo creo que muy pocos podemos dar un testimonio completo sin que se nos salgan las lágrimas, sin que se nos empañen los lentes, porque ese motivo es profundo, sale de adentro. Sabemos que Dios está trabajando, sabemos que hemos visto la mano de Dios en la iglesia, con los hermanos, con aquellos que quizás van a ver este video, les va a pasar lo mismo cuando dan testimonio. Y esas lágrimas son parte de esa empatía y de ese compañerismo. Pero hay un versículo de todo esto que es clave. Vamos a ver este versículo clave. Está en Hechos 20, 26. Y se lo puse allí para que lo podamos tener todos. Hechos 20, 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Y yo estoy seguro que si yo salgo a la plaza y proclamo este versículo, la gente me va a ver y va a decir, ¿y este de qué está hablando?
¿a quién habrá matado? O a quién no habrá matado, porque así como que estoy limpio de la sangre de todo. ¿Qué es lo que quiere decir? Pero está en todo el centro del pasaje que tenemos, y como centro del mensaje es uno de los versículos más importantes de todos. Fíjense, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Vamos a empezar con la primera parte. Yo os protesto en el día de hoy quiere decir yo les proclamo, yo les digo, yo les puedo discutir, yo les puedo dar fe, razones. Cuando la gente va a protestar dando razones, dando por las cosas que está protestando, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo, yo tengo razones, tengo evidencias, tengo con qué en el día de hoy. Pero vamos a ver un poco de Pablo, Ezequiel y David. Pablo, Ezequiel y David, ¿cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que para explicar Hechos 20:26, nosotros tenemos que entender Ezequiel 33 del 1 al 9, ¿sí? Entonces ya veo algunos de ustedes que están buscando Ezequiel 33 del 1 al 9, pero para entender Ezequiel 33 del 1 al 9 debemos comprender el Salmo 51 del 13 al 17. Entonces deje el dedo marcando en Ezequiel y váyase al Salmo 51. Pero para comprender el Salmo 51 del 13 al 17 debemos hacerlo en su contexto, ¿sí? Entonces vayamos primero al Salmo 51 y aquí vamos a estacionarnos un poquito porque, como les decía, esta es la parte más importante del mensaje, ¿sí? Entonces vamos al Salmo 51. En el Salmo 51, si usted ve allí, en la parte de arriba, al comenzar, dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Para los que no sean muy letrados en la Biblia, les explico rápidamente. David había cometido un pecado y él pensaba que, como lo había hecho a escondidas, nadie se había dado cuenta. Por supuesto, Dios sí se había dado cuenta. Dios le manda al profeta, y el profeta, aún al rey David, el profeta lo confronta, le dice y le hace ver su pecado. Cuando David ve su pecado, entonces se arrepiente. La palabra arrepentimiento tiene que ver con ponerse de acuerdo, ponerse a cuentas con Dios. Y eso es algo que todos necesitamos hacer. Primero, para llegar hasta Jesucristo tenemos que pasar por allí, pero después, aún en nuestra vida, nosotros tenemos que hacer este proceso de arrepentimiento, ¿sí? Entonces, arrepentirse es estar de acuerdo con Dios en las cosas que nosotros hemos hecho. Arrepentirse no es justificarse. Ay, Señor, yo hice esto, pero mira, es porque me pasaba esto y esto y esto. No. Arrepentirse es: Señor, he pecado. Tú dices que eso está mal, yo lo hice, vamos a ponernos de acuerdo en eso, ¿sí? Entonces, David comienza muy bien diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 1, versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y así comienza el salmo. Entonces, el salmo es un salmo de arrepentimiento. David se arrepiente de su pecado. Pero recuérdense que les dije que íbamos a ir al versículo 13. ¿Ok? Entonces vamos a saltar hasta el 12 para ver el contexto del versículo 13. El versículo 12, después de que tiene todo este tiempo pidiendo perdón,
El 11 dice, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Ok? Entonces, David le está diciendo a Dios, dame de tu espíritu. Yo quiero tenerte conmigo, yo quiero tenerte en mí, que tu espíritu sea el que me sustente. Pareciera que estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Jesús dijo, mejor que yo me vaya porque viene el Espíritu Santo y el Espíritu va a estar en ustedes y los va a llenar. Y ese Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Tanto al pecador como a nosotros. ¿Sí? Entonces, versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ajá. Otra vez pareciera que estamos en el Nuevo Testamento. Entonces, yo, después de que ya he recibido tu perdón, ahora yo voy a salir a predicar a aquellos los que no han recibido el perdón. ¿Sí? Entonces, eso es lo mismo que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, es lo mismo que recibimos de Jesús. Lo recibimos a Él, recibimos su perdón y salimos a compartir el perdón que nosotros hemos recibido y a los que no lo tienen todavía. Fíjense que David está haciendo exactamente eso. Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tus alabanzas, porque no quieres sacrificio, porque yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No quieres sacrificio. El sacrificio lo hizo Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese sacrificio ya está hecho. Dios no quiere que nosotros hagamos más sacrificio. Dios quiere que nosotros reconozcamos a Jesús, que lo sigamos y que nos pongamos de acuerdo con Él y nos podamos arrepentir. Fíjense que casi que podemos predicar el Evangelio aquí en el Salmo 51, del 13 al 17, ¿sí? Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, todos los testimonios, todas las cosas que has hecho por mí. Después habla de los sacrificios, pero justo antes dice en el 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Líbrame de homicidios. ¿Por qué dice el salmista, líbrame de homicidios? Ahora sí, vámonos a Ezequiel 33. Ezequiel 33, del 1 al 9, y también lo podemos encontrar en Ezequiel 3, porque Dios le dice lo mismo al profeta Ezequiel y a nosotros a través de su palabra 2 veces. ¿Sí? Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando yo trajere espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, por centinela, por vigía, y él viene a venir la espada sobre la tierra y tocar la trompeta y avisarle al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza, porque oyó el sonido de la trompeta, no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si en la atalaya viene a venir la espada, el centinela ve que viene el enemigo, viene a venir la espada, y entonces
versículo 6. Y el pueblo, y no tocara la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, lo hiriere a él, a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Todo el que muere, muere por causa de su pecado. La paga del pecado es muerte, eso lo sabemos. Pero demandaré la sangre de mano del atalaya, de mano del centinela. La sangre de esa persona va de mano del atalaya, de mano del centinela. Y oirás palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Porque a ti, versículo 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Entonces vamos a volver al pasaje que teníamos de un momento. Estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo: yo les prediqué a ustedes, les dije del plan de salvación de Dios, les expliqué que Dios mandó a su Hijo unigénito, que Él vivió una vida perfecta para poder ir a la cruz como el Cordero de Dios y ser inmolado por el pecado de cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. Pablo se lo está diciendo a los ancianos de Éfeso y a todos los que conoció en Éfeso. Yo les expliqué todo esto. Cuando venga el día de la ira del Señor, que viene, y sabemos que viene, y si no podemos hacer una serie más adelante en Apocalipsis, pero cuando viene el día de la ira del Señor, nosotros tenemos que estar apercibidos, porque el centinela ya nos avisó que viene Dios con juicio. ¿Se recuerdan el Salmo 51, 14? Dice: cantaré tus juicios. Viene el juicio de Dios. Y el que no se ha encontrado en Jesucristo, ese no va para el cielo, ese va para el infierno. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Yo les compartí el Evangelio a cada uno de ustedes. Lo hice con lágrimas, lo hice claramente, lo hice con pasión. Yo les dije: hermanos, sálvense. Hermanos, Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él vino a pagar por nuestros pecados, Él pagó por los míos y ya pagó por los tuyos. Lo que tienen que hacer es aceptarlo. Al yo decir todas estas cosas, yo estoy libre de lo que les pase a ustedes, porque el día del Señor vendrá y el Señor a cada uno le preguntará por su pecado y podremos ir a Cristo por esto. Pero si yo a alguno de ustedes no les he dicho el mensaje del Evangelio, la sangre de esa persona va sobre mi cabeza, porque yo fallé en decirles que Cristo había muerto para perdonarle. ¿Usted se da cuenta del peso de esta responsabilidad sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de los que hemos sido perdonados? Que por lo menos tenemos que tratar de buscar la manera de meter a Dios en cada conversación, en cada cosa, en cada palabra, con los compañeros del trabajo, con la gente que nos habla en el colectivo, con la gente que nos dice alguna cosa o que nos preguntan algo, o con los que conocemos, con la familia, con aquellos de la familia que casi que ni quieren hablar con nosotros porque se los hemos dicho. Pero podemos decir: estoy libre de la sangre, porque yo les expliqué el mensaje. La ilustración es tan sencilla como que si vemos a alguien en el medio de la calle que es ciego y sordo, y vemos que viene un
y nosotros no hacemos nada, está sobre nosotros. Dios nos ha enviado, así como envió a Pablo, nos ha enviado a cada uno de nosotros a hacer lo que necesitamos hacer allí donde estamos y a compartir con aquel que está cerca de nosotros. Perdón. Entonces, volvemos para terminar, volvemos a las advertencias y las instrucciones de los líderes, porque esto fue para los líderes. Los rasgos positivos del liderazgo que Pablo enfatiza son: pastorea con vigilancia y con cuidado, sirve de buena gana y no por obligación, da ejemplo de generosidad y humildad, y orienta y protege al rebaño. Los peligros y obstáculos son: cuidado con los falsos maestros, las interpretaciones erróneas, cuidado, guárdate las divisiones internas, mantente alerta a las amenazas externas, y por último, rechaza la codicia, el estatus y la coacción. Todo esto lo resumimos en el versículo 28, que es otro de los versículos importantes. ¿Recuerdas el 26 y el 28? Perdón. ¿Se me fue? ¿Uno más? Ahí. Entonces, cuídense a sí mismos, cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, la sangre de Cristo, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado libres. Entonces tenemos liderazgo. El mensaje para el liderazgo es: cuiden a los demás, pastoreenlos. Usted me dirá: pero yo no soy pastor, el pastor está por allí, o el pastor es usted que está predicando. No. Cuando las personas están por allí y no conocen de Dios, necesitan una ovejita más experimentada que los lleve cerca. Y a veces esa ovejita se puede convertir en pastor, porque simplemente va como líder llevando a las otras ovejas, sin mucho más. No necesitamos el título, lo que necesitamos es la disposición de corazón. Y por último, las lágrimas de la despedida de Pablo. Hablemos un poquito de las lágrimas en la despedida. Las lágrimas, como les decía, son expresiones de una profunda conexión espiritual, emocional. Es la prueba. Es lágrimas por todas las pruebas que Pablo tuvo que pasar, por su fidelidad a Dios, por el mensaje de Dios. Fueron lágrimas de ruego por la salvación de las personas. Y por supuesto, el llanto de la separación. Mire que muchas veces cuando alguien se va, sea para otro país, o sea porque deja el plano de los vivos donde estamos acá y pasa al plano espiritual, hay un llanto porque sabemos que vamos a estar separados por un tiempo. Los ancianos de Éfeso y Pablo les dice: no me van a volver a ver. Eso quiere decir que Pablo no creía que él iba a resucitar y que los ancianos también iban a resucitar. Bien les ha podido decir: nos vamos a ver otra vez cuando el Señor venga. Pero por supuesto a lo que se refiere es: en esta tierra tenemos el tiempo contado. A veces, como Pablo dice allí en su mensaje también, no es para nosotros, es para aquellos a los cuales vamos a servir, aquellos a los cuales les vamos a predicar, aquellos a los cuales vamos a traer a los caminos de Dios. Pero estas lágrimas, más que cualquier otra cosa, expresan el cuidado mutuo, el dolor sincero, la compasión, ese ser abierto que invita a la presencia de Dios, a la oración y a que podamos recibir ayuda práctica en momentos de dolor o pérdida. Esa empatía pastoral
no solamente de parte del pastor, sino de parte de cada uno de los hermanos, es lo que nutre nuestra comunidad centrada en Cristo. Y qué lindo, una vez más, que mi hermano estaba compartiendo justamente de eso cuando empezó el servicio, de cómo a veces pasamos por cosas y necesitamos volver con Dios y volver a Dios y saber que en Él todo va a estar bien. Saber que si estamos con Dios, Él nos va a llevar con Él, nos va a llevar donde Él está. Y allí ya no vamos a tener más ningún problema. Como dice aquel himno antiguo, no habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor, porque allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos. Y ese llanto, esas lágrimas, sean de gozo, sean de sufrimiento, sean de pasión, no hay que reprimirlas, hay que dejarlas correr, porque el Señor está en medio de nosotros y Él quiere actuar en nuestra compasión, en nuestra comunicación unos con otros, en el orar unos con otros. Yo creo que cuando estábamos en las reuniones de oración, más de una vez todos salimos secándonos los ojos, porque delante de Dios traemos todas estas cosas, y muchas veces cuando oramos por aquellos seres queridos que pueden estar lejos, lloramos delante de Dios, rogamos delante de Dios, y tenemos que rogar que nos dé la oportunidad para poder decir con el apóstol Pablo: estoy libre de la sangre de todos los que me rodean, porque todos los que me rodean, todos los que han hablado conmigo, han compartido conmigo, han recibido el mensaje de salvación. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te doy gracias, te alabo, Señor. Gracias, Padre, por el ejemplo de Pablo que podemos ver acá en el libro de Éfeso. Gracias, Señor, por tu amor para con nosotros. Gracias porque diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Señor, por el mensaje que nos has dado a cada uno y el testimonio que nos has dado a cada uno, y a través de tu Espíritu la responsabilidad que has puesto en cada uno de compartir, de proclamar, de cantar alabanzas. Señor, ninguno somos perfectos, y menos yo. Ayúdanos, Señor, a que aún en medio de nuestras imperfecciones podamos ser fieles a lo que tú nos has encomendado, a lo que tú nos has enviado a hacer, a lo que tú nos has llamado a hacer en tu iglesia, fuera de tu iglesia, para traer a las personas a tus caminos, y que así podamos, así sea que vemos una sola vez a una persona, que tu gracia, tu amor esté en nuestros labios para compartir el mensaje de salvación. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te pedimos que sigas con nosotros y que nuestra vida sea un canto de alabanza. Gracias, en el nombre de Jesús.